Hay historias que nos recuerdan que detrás de la fachada de una vida perfecta se pueden esconder los secretos más oscuros. Y la de John List, desde luego, es una de ellas. Estamos hablando de un hombre que parecía tenerlo todo, pero que un día de 1971 asesinó a toda su familia y simplemente se desvaneció. Así empezó una de las persecuciones más largas en la historia del FBI. Hoy vamos a meternos de lleno en esta historia para entender cómo un hombre que parecía un modelo a seguir se convirtió en un monstruo y cómo se le dio caza durante casi 2 décadas. Todo arranca aquí, en Breeze Knoll, una mansión victoriana de 19 habitaciones en Westfield, Nueva Jersey. Para cualquiera que pasara por allí, era el símbolo del éxito de la familia List. Pero en diciembre de 1971, esta casa se había convertido, sin que nadie lo supiera, en un mausoleo silencioso. Fijaos en la escena. Durante casi un mes, algo muy raro pasaba en Breeze Knoll. Las luces estaban encendidas día y noche, pero no se veía ni un alma. Los vecinos, ya con la mosca detrás de la oreja, empezaron a notar cómo una a una las bombillas se iban fundiendo y la casa se iba sumiendo poco a poco en la oscuridad. Las señales de que algo iba mal se iban acumulando. A ver, la familia ya era bastante reservada de por sí, pero es que llevaban semanas sin dar señales de vida. Los niños no aparecían por el colegio, tampoco por sus trabajos, y encima las entregas de correos y periódicos canceladas. La policía echó un vistazo por encima, pero no vio nada raro. Tuvo que ser la insistencia de un profesor preocupado por sus alumnos la que finalmente les obligó a forzar la entrada. Y cuando por fin entran, lo primero que se encuentran es un detalle que te pone los pelos de punta. Por todo el sistema de intercomunicación de la casa, sonaba música religiosa. Era como una banda sonora macabra para lo que estaban a punto de descubrir. En el enorme salón de baile encontraron los cuerpos de la mujer de John, Helen, y de sus 3 hijos, Patricia, John Jr. y Frederick. Estaban colocados sobre sacos de dormir, de una forma muy metódica. Poco después, en el ático, encontraron el cuerpo de la madre de John, Alma. Todos habían sido asesinados a tiros. El misterio era evidente, ¿no? Toda la familia estaba muerta, pero faltaba una persona, el patriarca, John Emil List, el devoto hombre de familia, el veterano de guerra, el que daba clases en la escuela dominical. Se había esfumado. Y aquí tenemos el brutal contraste entre la fachada y la realidad. Por fuera, List era un pilar de la comunidad, un hombre de familia, de fe, vamos, intachable. Pero por dentro la cosa era muy distinta. Se estaba hundiendo, ahogado en deudas, llevaba meses en paro en secreto y le estaba robando dinero a su propia madre para mantener las apariencias. Su castillo de naipes se estaba viniendo abajo. Esta cita, de su sentencia años después, lo resume todo. En lugar de mostrar remordimiento, lo que hace es negar su responsabilidad. Le echó la culpa a su estado mental, una justificación que, como veremos, es clave para entender su psicología. El caso de List es un ejemplo de manual de lo que los criminólogos llaman un aniquilador familiar. Esto no es un arrebato de ira, ¿qué va? Es un plan premeditado, que nace de una creencia narcisista de que matar a su familia es casi un acto de misericordia, una forma de salvarlos de la vergüenza o la pobreza que él mismo había creado. En la retorcida mente de List, esta era la única salida. Bueno, pues pasamos a la siguiente fase de la historia. Con John List desaparecido, arrancó una de las persecuciones más largas y frustrantes de la historia del FBI. Durante casi 2 décadas fue literalmente un fantasma. Su huida fue tan metódica como los asesinatos. Limpió la escena del crimen y, atención a este detalle, recortó su propia cara de todas las fotos de la familia. Dejó su coche en el aeropuerto JFK como pista falsa para despistar. Y mientras la mansión ardía en un incendio provocado meses después, borrando más pruebas, él ya estaba viviendo una nueva vida con un nuevo nombre: Robert Clark. Pasan 18 años. El caso estaba más que frío, estaba congelado. Pero un programa de televisión y una técnica forense totalmente innovadora estaban a punto de cambiarlo todo y por fin de ponerle cara al fugitivo. En 1989, el famosísimo programa America's Most Wanted decidió dedicarle un espacio al caso List. La idea era simple: si la policía no daba con él, quizá la gente podría. Pero claro, había un problema. ¿Qué foto iban a enseñar si todas las que tenían eran de hacía casi 20 años? Y aquí es donde la historia da un giro de guión. Entra en escena Frank Bender, un artista forense, y lo que hizo fue sencillamente genial. No se limitó a envejecer una foto con un programa. Creó un busto de arcilla basándose en la genética de los padres de List, en perfiles psicológicos, e incluso se la jugó teorizando que mantendría sus características gafas de pasta. Un trabajo increíble. El 21 de mayo de 1989, 22 millones de personas vieron ese programa. Pensemos en esa cifra por un segundo. 22 millones de pares de ojos buscando un fantasma.
La probabilidad de que alguien lo reconociera se disparó por completo. Y claro, funcionó. Una mujer de Denver, Colorado, llamó al programa. El busto era un calco de su antiguo vecino, un contable muy tranquilo llamado Robert Clark. La descripción encajaba a la perfección. El cerco, por fin, se estaba cerrando. Y es que la clave de su éxito para esconderse fue precisamente no crear una personalidad nueva. Se escondió a plena vista, haciendo una réplica de su vida anterior. Seguía siendo un contable luterano, con las mismas gafas de pasta, viviendo tranquilamente en un barrio residencial. Su mejor disfraz fue la normalidad. El 1 de junio de 1989, menos de 2 semanas después de la emisión, el FBI lo detuvo en su trabajo de contabilidad en Virginia. Después de 18 años, 6 meses y 23 días, la fuga de John List había llegado a su fin. Y llegamos al capítulo final, el juicio. Con List ya detenido, el mundo por fin iba a escuchar de su propia boca la lógica tan retorcida que le llevó a cometer un acto tan terrible. Al principio, el tío siguió negándolo todo. «Yo soy Robert Clark», decía. Pero claro, sus huellas dactilares de los archivos militares no mentían. En el juicio, su defensa intentó tirar por el estrés postraumático, pero los psiquiatras lo desmontaron. Lo que tenía era un trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo. Un patrón de perfeccionismo y control tan rígido que explicaba su necesidad de mantener esa fachada perfecta a cualquier precio. Fue declarado culpable y le cayeron 5 cadenas perpetuas consecutivas. Décadas más tarde, en una entrevista en 2002, expresó este tardío arrepentimiento. Dijo que rezaba pidiendo perdón. Pero claro, para muchos estas palabras llegaron demasiado tarde y sonaron completamente vacías en comparación con la magnitud del crimen que había cometido. Pero si hay algo que te deja helado, es esto. Cuando le preguntaron por qué no se quitó la vida después de todo, su respuesta fue que el suicidio le habría impedido ir al cielo y reunirse con su familia. O sea, en su cabeza, el asesinato era un pecado que Dios podía perdonar, pero el suicidio no. Una lógica demencial. Al final, todo se reduce a una verdad terrible. John List tenía más miedo a la vergüenza social y a la pobreza que al propio acto de asesinar a su familia. Y esto nos deja con una pregunta bastante inquietante. ¿Qué nos dice este caso sobre el lado oscuro de mantener las apariencias, sobre esa presión por proyectar una vida perfecta, cueste lo que cueste?